Bienvenidos. En esta ocasión realizaremos un ejemplo en el lenguaje de programación Scratch con el tema de listas. Nuestro objetivo es crear un programa en donde el usuario pueda escribir uno de los cuadriláteros y el objeto de Scratch lo dibuja, siempre y cuando este objeto seleccionado se encuentre dentro de la lista. El paso número 1 es crear la lista y ponerle un nombre. Luego debemos incluir dentro de esta lista los nombres de los cuadriláteros, que en nuestro caso serán cuadrado, triángulo, hexágono y octágono. Vamos a ir paso a paso. Adelante. El primer paso es crear la lista. Para ello vamos a la estructura variables y ahí escogemos la opción nueva lista. Escribimos el nombre cuadriláteros, le damos a aceptar y como podemos observar encontramos entonces la lista vacía. Para integrar los elementos que queremos que contenga la lista, vamos a la opción más, que se encuentra en el cuadro de la lista que está en el escenario ya creada, y le vamos a escribir en el número 1 los diferentes elementos, en este caso cuadrado, damos enter y me aparece automáticamente el número 2, triángulo, enter, hexágono, enter y octágono. Recordemos que también aquí podemos eliminar los elementos, en este caso voy a eliminar heptágono. Otra forma de conformar o integrar la lista con sus elementos es usando las opciones que tiene la variable lista. Usando la opción añade elemento a la lista, que en este caso se llama cuadriláteros, simplemente escribimos en el espacio donde dice cosa la palabra que queremos que integre la lista y le damos clic. Al darle clic se integra, como podemos ver, en el espacio del escenario la lista totalmente conformada. El siguiente objetivo es que al darle clic al objeto, en este caso el gato, se despliegue la pregunta para que el usuario escoja una de las figuras que quiere que el objeto dibuje. Para ello vamos a utilizar la opción que está en sensores que se llama preguntar. Dentro de la opción preguntar escribimos la pregunta que yo deseo que al presionar el objeto se despliegue en el monitor. Ahora, cuando yo hago la pregunta, siempre el usuario va a dar una respuesta. La opción respuesta la contiene la programación de Scratch por defecto. Ella va a contener la respuesta que el usuario escriba a la hora de que se despliega la pregunta. Yo le doy clic a la pregunta y en el escenario podemos observar que se encuentra la pregunta que el objeto lanzó: ¿cuál cuadrilátero quieres que dibuje? El usuario escribe la respuesta, en este caso yo voy a escribir la palabra cuadrado, le voy a dar a la flecha y en respuesta se va a contener la respuesta que el usuario indicó. Al darle clic a la opción respuesta, que es la variable que contiene la programación de Scratch, podemos verificar que efectivamente contiene la respuesta que dio el usuario, que en este caso es cuadrado. Ahora bien, tenemos que convertir esto en un procedimiento. Para ello vamos a la opción control, buscamos la opción con la que yo quiero que se controle o que se active el procedimiento, que en este caso va a ser al presionar objeto 1. Voy a colocar la pregunta y así cuando el usuario presione el objeto que yo he escogido, la pregunta se va a desplegar. El siguiente paso es validar la respuesta que dio el usuario para verificar si este elemento que él respondió se encuentra dentro de la lista que nosotros tenemos. Recordemos que una vez finalizado el proyecto, la lista no deberá verse. Por ahora la tenemos visualizada para efectos de aprendizaje. Entonces, vamos a requerir de un elemento que nos ayude a validar si la respuesta se encuentra dentro de la lista. Para ello buscamos la opción condicional. Sí, vamos a ir a variables y vamos a buscar la opción que nos diga si dentro de la lista que tenemos cuadriláteros se contiene el elemento que el usuario nos indicó. Recordemos que el usuario indicó su decisión en la opción o variable respuesta. Por ello, tenemos entonces que incluir la variable respuesta
dentro de la línea de programación que nos va a preguntar si en la lista cuadrilátero se encuentra la respuesta del usuario. Y esta otra línea de programación la colocamos dentro de la condicional. Ahora bien, ya es parte del procedimiento. Vamos a preguntar al usuario qué cuadrilátero quiere que dibuje, él nos va a responder y nosotros en la programación vamos a revisar si esa respuesta está contenida en la lista que hicimos. Si la validación es verdadera, debe haber una retribución o respuesta al usuario. En este caso vamos a escribir simplemente un mensaje que diga, muy bien, vamos a dibujarlo. Ahora lo probamos. Presionamos, escribimos cuadrado y el objeto nos responde, muy bien, vamos a dibujarlo. Si yo quiero que el mensaje se vea por más tiempo, simplemente amplío el margen de segundos. Ahora, ¿qué pasa si el nombre o respuesta del usuario no corresponde a los elementos que tenemos en la lista? Para ello ocupamos entonces otra condicional. Cuando estudiamos las condicionales, observamos y aprendimos que existen dos tipos, la condicional simple, que es la que acabamos de usar, y la condicional compuesta, que en este caso nos va a servir mejor porque vamos a tener dos opciones. Una, si la respuesta del usuario está dentro de los elementos de la lista, y la otra, si no se encuentra dentro de esos elementos. Utilizando la condicional compuesta, podemos maximizar nuestra programación. Simplemente colocamos lo que ya programamos dentro de la opción sí o la condición si la validación es verdadera y luego creamos el efecto que queremos que se dé en nuestra programación si la validación es falsa. En este caso, si dentro de cuadriláteros no estuviera la respuesta del usuario, entonces podemos decidir también colocar otro mensaje que diga algo diferente a lo que nosotros vamos a hacer, o sea que no podemos dibujar la figura. Y podemos probarlo. Me hace la pregunta, respondo, en este caso voy a escribir la palabra círculo, y me dice, lo lamento, no puedo dibujar esa figura. Para efectos de realizar este proyecto, requerimos también de tener programado con antelación los diferentes procesos para crear las figuras que el usuario va a determinar o va a escoger. En nuestro caso, debemos tener la programación de un cuadrado, un triángulo, un hexágono y un heptágono. Estas figuras las hemos creado en proyectos anteriores. Por lo tanto, para efectos de la explicación del tema de listas, tendremos ya realizados los tres procedimientos a continuación. Hemos programado en forma simple las condiciones básicas para crear un triángulo, un cuadrado, un heptágono y un hexágono. Recordar que tenemos que poner la opción bajar lápiz y subir lápiz para que el objeto pueda dibujar lo solicitado. Ahora, dentro de la programación que tenemos que enviar el mensaje a estas opciones de programación o procedimientos para que ellos puedan ser activados. En este caso, vamos a enviar el mensaje a todos. ¿Qué pasa si colocamos enviar mensaje a todos cuadrado después de que la validación es correcta? Si la validación es verdadera, yo no estoy asegurándome que el usuario haya escogido un cuadrado. Por lo tanto, debo hacer un nuevo proceso de programación o un nuevo procedimiento que valide qué fue lo que respondió el usuario. Entonces, vamos a llamar a este procedimiento definir figura. Ahora bien, para crear el próximo procedimiento, debemos colocar enviar a todos definir figura en la opción en que yo estoy seguro de que la validación ha sido correcta. Colocamos entonces un nuevo procedimiento que se va a crear cuando se envíe el mensaje definir figura y yo recibo el mensaje definir figura. Para ello, vamos a realizar un procedimiento llamado definir figura.
en donde con las condicionales vamos a indicarle al procedimiento que si la respuesta del usuario fue cuadrado, realice el proceso cuadrado. Si la respuesta fue triángulo, realice el procedimiento triángulo y así con cada uno de los elementos que integran la lista. En el condicional debemos colocar la condición a evaluar, que en este caso es la respuesta del usuario. Para ello vamos a usar operadores y vamos a indicar que si la respuesta del usuario es igual a cuadrado, entonces vamos a indicar que debe ir a activar el procedimiento llamado cuadrado. Para ello enviamos un mensaje. El mensaje que se envía es enviar a todos cuadrado. Y así con cada una de las condiciones. Al terminar de definir el procedimiento indicado, nuestro proyecto está casi terminado. Solamente nos falta revisar algunos detalles. Por ejemplo, cuando presionamos el objeto, asegurarnos de que se vaya a borrar todo lo que esté dibujado en el escenario principal. La ubicación del objeto en donde yo quiero que aparezca al principio y lo más importante, hacer que la lista cuadriláteros, que fue la que creamos, se esconda para que el usuario no la vea. Para ello simplemente damos clic derecho y clic a la opción esconder. Ahora revisamos nuestro proyecto. Vamos a darle clic al objeto, hace la pregunta. Si yo contesto que quiero ver un cuadrado, el objeto me responde y me lo dibuja. Vuelvo a darle clic al objeto y vean que se borra el dibujo anterior. Escribo triángulo y el objeto dibuja el triángulo. Y por último, utilizo una figura que no esté en nuestra lista, como lo es el círculo, y el objeto me responde: lo lamento, no puedo dibujar la figura. Hemos terminado nuestro proyecto con el tema de uso de listas en Scratch. Sigamos utilizándolo en todos nuestros proyectos.